puertas, pero hay veces se abren, otras veces no, pero eso nos dio a nosotros también el ánimo como para continuar y seguir haciendo las cosas, tratando de hacer bien, por supuesto, y en el caso del Festival del País promociona a aficionados. Miguel, yo creo que ese es el aspecto más importante, y muchos de los que participaron luego se convirtieron en artistas profesionales. Hoy en día se dedican al arte, podríamos decir que hasta viven del arte, y ese, yo creo que ese es realmente el legado más importante que va a dejar el Festival del País. Con varios festivales en distintos departamentos, siempre en la noche final en alguna ciudad del interior del país, 26 años consecutivos, y esta vez va a ser la primera vez que se va a hacer en forma virtual. David, ¿y tienen ustedes seguramente en su archivo cuánta gente pasó por el Ateneo de Cultura y Lengua Guaraní en todos estos 35 años? Y mira, tenemos datos así puntuales, son casi 300.000 personas que participaron de alguna jornada, algún curso, algún taller, algún seminario, los festivales del Ateneo. Tenemos registrados los nombres. Los que hicieron el curso básico que duró un año son 100.000 personas y un poquitito más, 100.000 y un poco. De esas 100.000 personas que estuvieron un año, 27.000 terminaron finalmente los 3 años que duró el profesorado y se convirtieron en profesores de lengua guaraní. Otra vez, de esos 27.000, tenemos 10.000 licenciados que estuvieron un año más, presentaron una tesina, aprobaron, y bueno, son 10.000. Y otra vez de esos, tenemos 1.000 magísteres en lengua guaraní. De los 10.000, 1.000 se acercaron a hacer otra vez 2 años más de estudios, y de esos 1.000 magísteres, tenemos 80 doctores en lengua guaraní que otra vez tuvieron que hacer 2 años y presentaron una tesis totalmente en guaraní. En palabras, más palabras menos, hay gente que lleva estudiando en el Ateneo 8 años, estudiante de la carrera de lengua guaraní. Es decir, gente que está preparada para salir a defender nuestra cultura con conocimiento de causa, a hacerlo con propiedad como corresponde. Ese es el trabajo más importante, y lo otro, la descentralización, Miguel. Fíjate que en ciudades como Bellavista Norte, Pedro Juan, nosotros llegamos en 1996 con Pedro Curra, lastimosamente ya también fallecido, Sabino Jiménez y otros más, en el 96, y te cuento que contando así cuando veo la mano, exactamente hay 5 profesores de guaraní. 8 años después, nosotros le dimos 700 profesores a lo que es la Mambay, Bellavista Norte, Pedro Juan Caballero, Capitán Bao. Así también ocurrió con Salto del Guairá, Hernandaria, Ciudad del Este, Presidente Franco. Es decir, fuimos a instalar una bandera paraguaya en la frontera porque lastimosamente la penetración es demasiado fuerte, y ese es otro aspecto que creo que vale la pena destacar de los 35 años del Ateneo 10. Bueno, David, aparte de lo importante que decías con referencia a estudiar y conocer, que tendríamos que hacerlo todos los paraguayos en nuestro idioma, ¿a cuánta gente ustedes tienen registrado, han conseguido trabajo en las escuelas, colegios y universidades con el título del Ateneo de Cultura Guaraní, así en porcentaje rápido? Mira, eso es lo más extraordinario. Yo, sin ser exagerado, nosotros tenemos un promedio de casi 90 a 95% de nuestros egresados trabajando hoy. Muchos son docentes de escuela, son directores de escuela, otros son supervisores. Hay gente que está trabajando en distintas áreas. Tuvimos ya también parlamentarios egresados del Ateneo, concejales departamentales, intendentes, que son profesores y son licenciados en lengua guaraní, que llegaron a esos cargos con ese título, que para nosotros es un motivo también de honor para nuestra institución ver que nuestros egresados están trabajando no solamente en el campo de la educación, sino que en otros rubros que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país, Miguel. ¿Las clases siguen virtualmente este año 2020, David? Normalmente, y también creo que sirvió como prueba para todos nosotros que pudimos adaptarnos y tenemos la satisfacción de que nuestros estudiantes que pueden estar en los lugares más distantes del país, hoy en día están siguiendo sus clases por medios virtuales. Como siempre, respetando el protocolo que tenemos en la institución, mantener la distancia, lavarnos las manos, usar tapabocas, y solamente lo que se llama las clases de práctica. Ellos vienen de a uno en cuadrillas para hacer esa práctica, que son una exigencia del Ministerio de Educación.
David, agradecido realmente por el equipo, porque es un equipo así como tu equipo que tenés ahí en el Ateneo de hace mucho tiempo, aquí en nombre de los compañeros de Voces del Paraguay, por esta distinción, y agradecido una vez más a tu gente, a la gente que trabaja contigo desde hace mucho tiempo. Así es que a seguir adelante, y en este nuevo tiempo donde nos exige estar conectados virtualmente, donde se extiende no solamente a nivel nacional, sino que internacional la tarea de ustedes. Muchísimas gracias, David. Al contrario, Miguel, un saludo cordial para toda la audiencia. De nuevo, muy agradecido también contigo por aceptar este homenaje, este merecido homenaje que vamos a rendirte a vos y en tu persona a tu equipo. Y otra vez me permito saludar allí al querido amigo Luis Martínez, que siempre nos acompaña en los días que vos no tenés el programa allí en la radio. Así que para ambos, un saludo muy cordial y fraterno. Muchas gracias, Miguel. David, antes de que te vayas, te voy a meter en aprieto. ¿Quién es dentro de tu preferencia personal, tu poeta preferido como un trabajador del idioma guaraní? ¿Quién es tu espejo? ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es la persona que representa en vos un poco el lenguaje más completo de nuestro idioma guaraní? Y Manuel Ortiz Guerrero. Manuel Ortiz Guerrero, insuperable en castellano y guaraní castellano. Y Catupiri, Ñandú, Uñecoa, Ojaicoa, guaraní me Miguel. Así es que yo me quedo con esa figura legendaria de Manuel Ortiz Guerrero. Excelente, mi querido David. Muchas gracias. Saludos a los queridos compañeros del Ateneo. Y Dios mediante vamos a encontrarnos y vernos el 23, que es el día viernes. Así mismo, Miguel. Un saludo cordial y la invitación para todos los oyentes de Cardinal a acompañarnos este viernes 23 de octubre de las 21 horas a través de Facebook del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní del Festival del País. Bueno, muchas gracias. 26 ediciones, esta vez virtual, del Festival del País. Hacemos la pausa con los oyentes, la música.